Iglesia Cristiana Campamento de Dios. Somos un lugar de salvación, entrenamiento y crecimiento. Nuestra misión: ser una comunidad de amor que proclama y demuestra el reino de Dios en San Salvador y el mundo a través de un discipulado organizado para la gloria de Dios. Ingrese a nuestra página web www.campamentodedios.org o búsquenos en Facebook como Campamento de Dios. Bienvenido a nuestra campaña por una nación nueva. Yo vivo con responsabilidad. El estudio de esta semana será Bienvenidos nuevamente, hermanos. Estamos ya en nuestra quinta semana y estamos por abordar la cuarta responsabilidad. Hemos tenido un buen tiempo, realmente estamos creciendo en nuestro conocimiento y nuestra comprensión de lo que significa ser responsable por una nación nueva. Esto es bueno, realmente como cristianos, este es el objetivo de la campaña, que como cristianos nos demos cuenta de la responsabilidad que tenemos con nuestra nación y que cada uno tomemos nuestro lugar que nos corresponde. Ya hemos visto hasta ahora de que fuimos creados por Dios para responderle a Él, y esto significa que somos responsables delante de Él. En primer lugar, hemos visto que somos responsables de obedecer. También hemos ya considerado que somos responsables por gobernar la tierra bajo su reinado. Y también hemos considerado de que somos responsables la última semana de imitar a Cristo como sus hermanos menores, como hijos de Dios. Ahora, Jesucristo dijo unas palabras importantísimas que nos dan el marco para lo que es la responsabilidad de esta semana. Él dijo: porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto significa de que Jesús vino a la tierra para mostrar lo que es el servicio. Vino a servir, y esta es nuestra cuarta responsabilidad. Somos responsables de servir. Servir para nosotros debe ser a la manera de Jesús, porque puede haber muchas maneras de servir, pero para nosotros es servir a la manera de Jesús. Para servir a la manera de Jesús, por lo menos consideraremos tres grandes verdades. La primera es que hemos sido liberados para servir. Nosotros, habiendo nacido de la carne, estamos esclavizados muchas veces a nuestro egoísmo, a nuestra carne, al mundo, al pecado, al mismo diablo. Pero el Señor vino a la tierra y nos libertó. Bendito sea Dios por eso. Nos ha hecho libres el Señor. Dios nos ha hecho libres a través de Cristo nuestro Señor. Pero nos hizo libres para que podamos servir. Ahora, esto tiene que ser aprendido. Los discípulos de Cristo, en la última noche que Él estuvo en la tierra, cuando Él estuvo ministrando aquí en la tierra, Él estaba por celebrar la Pascua, y la Pascua iba a ser Él mismo. Y en esa noche que estaban ya cerrando su ministerio terrenal y que Él iba a ir se pusieron a platicar, y en la cena que tenía, entonces Jesús hizo algo muy particular. La Biblia dice y nos cuenta en Juan capítulo 13 de que el Señor tomó una toalla y tomó agua y le lavó los pies a los discípulos. Claro, los pies de ellos andaban muy sucios, y esa era la tarea de un siervo, de un esclavo en una casa. Entonces le lavó los pies a los discípulos, y claro, algunos de ellos se resistieron, principalmente Pedro. Pero la enseñanza que quiero decirles es lo que Jesús dijo al final. Él les preguntó: ¿entienden lo que les he hecho? Y Él les dijo: ustedes me llaman Señor, Maestro y Señor. Y está bien que me lo digan, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, así también ustedes tienen que lavarse los pies los unos a los otros. Ahora, esto no es para establecer un rito de lavamiento de pies, sino que lo que estaba diciendo el Señor es: tienen que aprender a servirse, porque lo que estaba haciendo Él es hacer la tarea de un siervo. Tienen que aprender a servirse unos a otros. Por lo tanto, aunque estaban en la situación en la que Él estaba por partir, los discípulos no se daban cuenta,
porque ellos estaban concentrados en sí mismos. Así que solamente el que ama puede servir. Y esto es importante porque Pablo dijo también en Gálatas 5:13, él nos dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad para ocasión de la carne, sino para serviros unos a otros por amor. El amor es la causa, el fundamento para el servicio. Es decir, el servicio es la manifestación y el amor es la raíz. Esto significa que solamente el que ama es libre de su propio egoísmo, es libre de su propia carnalidad para poder servir a otros. Eso significa que nosotros tenemos que aprender a depender del Señor para entonces que su amor se manifieste y podamos servir. Así que servimos por amor. Dice Pablo, sírvanse por amor los unos a los otros. Pero también nosotros tenemos que entender que esto del amor nos lleva a prepararnos. ¿A prepararnos para qué? Para servir. Todos los que han tenido que estudiar y están en ese proceso de estudios, su razón para estudiar no debe ser solamente a lo que dice el mundo, para ganar más dinero o para tener una mayor capacidad y no ser como los demás que no han estudiado. Debería ser y deberían de introducir en su pensamiento que el hecho de que si Dios les da la capacidad de prepararse es para que sirvan mejor. Nos preparamos para servir. Los que hemos creído al Evangelio, los que vivimos en el reino de Dios, consideramos de manera diferente la razón por la cual Dios nos da oportunidades de servir. Por supuesto, vendrán oportunidades de trabajo, vendrán oportunidades que se van a dar, pero sobre todo tenemos que entender que si nos preparamos es para servir mejor. Jesús mismo nos da su modelo. Él pasó 30 años preparándose para poder servir mejor durante 3 años y medio. Vean qué importante es esto, entender que nosotros servimos por amor y hemos sido libertados para servir por amor y hemos sido libres también para prepararnos y servir mejor. Ahora, esto es la primera manera de cómo, o la primera verdad que debemos de considerar cuando vamos a servir a la manera de Jesús. En segundo lugar, tenemos que considerar también esta otra verdad. A nosotros Dios nos ha dado recursos para servir. Y yo diría quizás, y podría explicarlo de esta manera, decir, hemos sido enviados para servir y Dios nos da los recursos necesarios para que cumplamos tal tarea. Vean qué importante es cambiar nuestra perspectiva de la vida. Hemos sido enviados para servir y los recursos que tenemos Dios nos los ha dado para que cumplamos ese llamado de servir. Así como dijo Jesús. Esto es servir a la manera de Jesús. Ahora, pensemos por un momento en esto. ¿Qué recursos tenemos? Alguien dirá, hermano, pero yo casi no tengo nada. Yo soy pobre, a mí no me alcanza, apenas me alcanza para mí. ¿Cómo voy a estar pensando en servir? ¿Cuál es el primer recurso que Dios nos da? El cuerpo, su mente, sus manos, sus pies. Usted es un recurso de Dios. Dios le ha dado un cuerpo para servir. Jesús mismo nos dijo que Él había puesto su cuerpo a disposición del Padre. Y es más, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 nos recuerda esta gran exhortación y como casi obligación que nosotros tenemos. No lo presenta como obligación, pero es un ruego que casi obligatorio. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo. Sí, usted sabía, presenten su cuerpo. Es decir, nuestro cuerpo debe ser puesto al servicio del Señor. Dios lo ha hecho a usted muy particular. Le ha dado una identidad especial. Dios lo ha hecho diferente de cualquier otra persona. Por eso su cuerpo y lo que Dios le ha dado, sus manos y todo lo que Dios le ha dado es para servir a otros. Recuerde que si no vivimos para servir, no servimos para vivir. Pero también Dios nos ha dado habilidades, capacidades. Quizás usted tenga la habilidad, como dice la Escritura en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, que a Bezaleel Dios le dio la capacidad del diseño y de la creatividad para el arte. A lo mejor usted tiene eso. Bueno, hay que ponerlo al servicio del Señor. ¿Cómo puede servir esto a Dios y a mis semejantes? ¿Cómo puedo comunicar mejor el Evangelio con esto? ¿Cómo puedo hacer que estos recursos que Dios me ha dado los ponga a disposición de mis semejantes? Quizá le ha dado la capacidad de investigación. Sí, necesitamos científicos que piensen cómo servir a la humanidad, cómo servir al prójimo.
o necesitamos en cualquier área. Usted piensa en cualquier área, Dios le ha dado capacidades, pero también Dios le ha dado dones espirituales, que Dios se los ha dado a usted en particular. A lo mejor usted tiene el don de la administración y Dios se la ha dado para que administre los recursos de Dios, o el presidir, o el don de lenguas, o el don de la palabra de profecía o de conocimiento, o quizás le ha dado el don del pastorado. Y usted necesita entregarse y consagrarse a hacer esa parte. Porque Dios nos ha dado dones particulares a cada uno. O quizás Dios le ha dado a usted la habilidad espiritual de orar por otros y que se sanen. Piense qué hermoso sería que usted orara por otro y viera las sanidades que Dios hace. Es decir, Dios nos ha dado dones particulares para que nosotros podamos servir a otros, servirle a Él, pero servir a otros también. Pero no solamente dones, también el Señor nos ha permitido que nosotros tengamos las habilidades y los recursos económicos y de tiempo para servir a otros. Dios le ha dado a usted ciertos recursos económicos que no tiene otro, y a lo mejor usted cuando hace su presupuesto no ha pensado en otros, pero ¿por qué no comienza a pensar en otros? ¿Por qué no piensa, yo voy a apartar una parte para ayudar a otros, a alguien que está en necesidad, algún hermano, alguna hermana, alguien que está en necesidad? Eso es importante para nuestras vidas. Así que también Dios nos ha dado recursos, es la segunda verdad, para servir como Jesús lo hizo. Debemos de considerar que los recursos que Dios nos ha dado no es para nosotros mismos nada más, sino es para servir a otros también. Y en tercer lugar, la tercera gran verdad que el Señor nos dice y que entresacamos de su palabra para poder servir a la manera de Jesús es entregarnos a la misión de Dios, la cual es discipular. Jesús mismo dijo que Él vivía para hacer la voluntad del Padre. Él le dijo a sus discípulos, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, es decir, que cumpla la misión que me ha sido asignada. ¿Cuál es la misión que Dios le ha asignado a usted? La misión principal nuestra es hacer discípulos. Él lo dijo, el todopoderoso Señor Jesucristo resucitado, cuando Él se presentó ante los 11 discípulos resucitado y lo adoraron, y aunque algunos dudaban, ellos se postraron y lo adoraron, les dijo, vayan, hagan discípulos. Esto no es invento de nosotros como iglesia. Esta es la palabra del Cristo resucitado, todopoderoso, que nos ha enviado a discipular las naciones. Y tenemos que discipular la nación. Estamos aquí para discipular. Esa es la misión del Señor. Ahora, ¿cómo discipulamos? En primer lugar, discipulamos evangelizando. ¿Qué significa evangelizar? Anunciar la buena nueva de Dios, la buena nueva de Jesucristo. Decirle a otros acerca de la buena nueva. Yo sé de que algunos de ustedes han estado orando por algunas personas. Pregunto, ¿ya tuvo la oportunidad de servirle y de anunciar el Evangelio? Anuncie el Evangelio. Así nosotros comenzamos a discipular, anunciando el Evangelio a los que no lo han escuchado. Por favor, no piense de que ya todo mundo sabe, que ya todo mundo conoce. No piense eso. Si usted está en esta generación, no demos por sentado que las personas ya escucharon el Evangelio. Si Dios nos tiene aquí y nos ha enviado a discipular, entonces quiere decir que Él sabe de que hay gente que necesita escuchar. Algunos no escucharán quizás. Algunos dirán, no, yo ya sé de eso. Bueno, está bien, pero habrá gente que usted ha sido designado o ha sido apartado para que usted le lleve el Evangelio a esas personas. El apóstol Pablo decía, yo estoy pronto, preparado a llevar el Evangelio. A los de Roma les decía eso. Así que discipulamos evangelizando. También discipulamos sirviendo a los más débiles, a los necesitados. Discipulamos cuando vamos y encontramos que hay personas que tienen recursos muy limitados. Y en nuestro país hay personas que tienen recursos muy limitados. Apenas pueden vivir con $2 al día. Y pregunto, ¿acaso no habrá alguien que vaya y les dé el Evangelio y les ayude, que se desarrollen, los organice y les anime a salir adelante? Porque el punto no es solamente asistir a la gente, ayudarle económicamente, darle dinero. Bueno, a mucha gente se le ha dado dinero por años, pero el asunto es cómo ayudamos a que se desarrollen ellos, cómo ayudamos a fortalecerlos. Probablemente hay necesidad de esto, pero de dar algún dinero, algún apoyo económico,
pero también cómo los levantamos en el conocimiento para que se desarrollen. Yo quiero invitar, y espero que ya lo esté pensando y ya lo hayan hecho, a lo mejor algunos ya lo hicieron, algunos están en el proceso de hacerlo, de que usted participe en las misiones. Tenemos en nuestra campaña la oportunidad de un proyecto de servicio en las misiones. A lo mejor en una de las misiones que estamos en el campo, donde hermanos están yendo continuamente a servir, o a lo mejor aquí en la ciudad, y servir a los más débiles, los niños, los que a veces solamente los regañamos y les recriminamos de que no hacen bien las cosas cuando nosotros mismos no las hemos hecho bien. Así que qué bueno que usted esté apartando también y pensamiento y tiempo y aún recursos económicos para servir a los necesitados. Así también discipulamos nuestra nación. Pero en tercer lugar, discipulamos también nuestra nación cuando nosotros hacemos que el sistema del mundo sea vencido. Cuando nosotros podemos desarrollar la capacidad y desarrollamos las habilidades como para golpear, llamemos así, en la manera adecuada, golpear el sistema del mundo y comenzar a cambiar ese sistema que tenemos. Cuán importante es que no nos dejemos vencer por las formas de vida que hay en este sistema. ¿A qué me refiero con esto? Quizás usted y yo hemos experimentado y hemos dicho aún, hemos repetido la expresión, es que en El Salvador así es todo. Las leyes se quebrantan y no hay problema, así todos lo hacen. Todos quebrantan leyes. Yo le invito a que nosotros pongamos la ley de Dios en el centro y comencemos a obedecer la ley de Dios, que comencemos a establecer relaciones de apoyo mutuo con el prójimo, con los vecinos, con la demás gente, que hagamos de nuestra sociedad algo diferente. ¿Cómo lo podemos hacer? No podemos hacer al Estado el responsable de todo de la sociedad. Realmente yo pienso que el Estado ha tomado demasiadas responsabilidades y no puede cumplir lo que ellos vienen a decir que van a cumplir. Eso no es posible. El Estado no va a arreglar la familia. Eso es imposible. La familia, nosotros tenemos que ser los responsables de comenzar a trabajar los cristianos en que tengamos familias sólidas, firmes, estables. Usted y yo, noviazgos adecuados, que tengamos matrimonios que permanezcan. ¿De dónde viene eso? Esto no lo va a hacer por ley, porque la Asamblea Legislativa diga, ahora en adelante ya tenemos nosotros, que ya arreglamos la familia. No va a ser así. Nuestra niñez no va a crecer reconociendo y teniendo el conocimiento adecuado solamente porque el Estado diga, no. Miren, la educación no va a funcionar diciéndole, ¿y por qué el Estado no me da más capacidad o mejores maestros? Es cuando los padres hagan su parte. Es cuando los papás, la mamá, el papá se ponga con sus hijos, la mamá con sus hijos, a enseñarles, a participar, a darles los valores, porque ahí se entrenan a las personas. Así que es importante que usted y yo nos demos cuenta de la responsabilidad que tenemos. Fíjense, Jesucristo dijo, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No tenemos que darle al César lo que es de Dios. No caigamos en ese error pensando que César, o sea, el Estado, el gobierno, nos va a resolver nuestro problema de productividad, nuestro problema, o sea, de trabajo, nuestra vejez. No lo pensemos así. Tenemos que aprender cristianamente a enfrentar estas cosas. Algunos dicen, bueno, si yo trabajo para el gobierno ya se arregló, mi vida está arreglada. Como que si el Estado nos hace productivos. Quiero decirles que nosotros tenemos que ser productivos. Tenemos que trabajar para hacer las cosas correctamente y hacerlas para la gloria de Dios. En otras palabras, no hagamos a César el que determine nuestra propia vida. Dios debe determinar nuestra vida y la palabra de Dios, la ley de Dios debe de decirnos qué tenemos que hacer. Así que de esa manera nosotros vamos a estar dejando de depender de los sistemas del hombre y aprendiendo a depender de Dios. Y además, enriqueciendo nuestra nación, haciendo la nación algo diferente, algo nuevo, que es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Yo espero que esta nación sea enriquecida con nuevos ciudadanos, nuevos cristianos, cristianos que usted y yo, que podamos servir a la nación y no tanto servirnos de la nación. Este es el llamado de esta responsabilidad. Dios nos ha hecho responsables de servir. Nos ha llamado en el siglo XXI a servir. Nos ha llamado a que estemos en este país para servir.
Hemos sido diseñados por Dios para vivir en esta época, en esta nación, sirviendo. Unámonos en este esfuerzo. Hagamos de esta nación una nación nueva. Sirvámosle a esta nación. Que Dios les bendiga.